Bienvenidos a Di Loreto Horror. Los amorfos. Si pudieras clasificarlos, probablemente dirías que los amorfos son seres inusuales. Como el nombre lo sugiere, carecen de una forma definida. Sin embargo, también están en constante cambio. Se encuentran en el espectro visible de los humanos, pero carecen de color. Y como el cerebro no puede procesar esto, a menudo lo interpreta como oscuridad. Tal y como imaginamos a los agujeros negros en medio del espacio. En ocasiones, cuando realmente lo desean, los amorfos cambian a cualquier forma que se les antoje. Incluso son capaces de aparecer en una gama de colores. Esta manifestación puede durar poco o mucho, dependiendo de la complejidad de la forma. El proceso requiere mucha energía y los amorfos suelen evitarlo. Los amorfos no nacen. Tampoco pueden crearse. Y mucho menos destruirse. Su único origen y destino es el movimiento. Simplemente fueron, son y serán. Eternamente. En el transcurso de la historia, la humanidad llamó a los amorfos de diversas formas. Demonios, ángeles, espíritus, ánimas y más recientemente sombras. La naturaleza de un amorfo puede ser maligna o benigna. Y al igual que los humanos, algunos poseen más moral que otros. Sin embargo, debemos entender que en nuestro mundo los términos bueno o malo definen aquello que nos ayuda o perjudica. Pero en la mayoría de los universos alternos, estos conceptos no están presentes. Los amorfos son seres increíblemente poderosos. No solo pueden ir de una dimensión a otra, también pueden crearlas. De hecho, algunos creen que un amorfo creó la realidad que percibimos. Nuestro propio universo. Aunque nadie se atreve a sugerir un motivo. Quizá tiene un plan para nosotros o tal vez ni le importa. Tampoco está claro si esto es obra de un solo ser o de un grupo de amorfos. Ya mencioné que son extremadamente inteligentes. Como siempre han existido, viajando entre dimensiones, su conocimiento sobre el todo es infinito. Algunos humanos atrevidos han intentado apoderarse de ese conocimiento invocándolos. Pero, salvo notables excepciones, todos fracasan. Existen tantas formas de invocar a los amorfos, que seguramente has escuchado de varias. Pentagramas en el suelo, rituales con sacrificios, tableros ouija, repetir una oración frente al espejo, etcétera, etcétera. Cuando invocan a un amorfo contra su voluntad, las cosas se ponen muy feas. Sin embargo, en muy raros casos actúan calmadamente y adoptan una conducta curiosa. Como atravesar a otro universo requiere mucha energía, suelen instalarse en un sitio familiar u objeto durante un tiempo. Al menos hasta que reúnen energía suficiente para volver a desplazarse con libertad. Viajar por el tiempo y el espacio no es tan sencillo y tampoco tiene que ver con velocidad. Estoy seguro de que ya empiezas a conectar algunos puntos. Y es probable que en algún momento de tu vida interactuaras con los amorfos. De hecho, también es plausible que estén muy cerca en este preciso instante. Nos consideran juguetes. Como no pueden morir, ni siquiera entienden la muerte y por eso les fascina observarnos perecer. Les resulta particularmente interesante cuando perdemos los movimientos. También es verdad que los humanos con mayor miedo son los más llamativos. Y eso se debe a que los amorfos no pueden sentir miedo, dado que nada en este u otros mundos puede amenazarlos. A pesar de su inteligencia, jamás comprenderán lo que significa sentir miedo o morir. Eso los atormenta. Muchos disfrutan observándonos, esperando nuestras muertes para ver si logran aprender algo. Y algunos llegan a desesperarse, no es raro que intenten acelerar el proceso. Esas sombras que observas por las noches, en el rincón más oscuro de tu habitación, tal vez no sea tu cerebro jugándote una mala pasada. Podría ser, y es muy probable, algún amorfo retorciéndose, observándote, intentando que sientas miedo, poniéndose muy, pero muy impaciente. Nos llaman repetidores. Estoy seguro de que lo pensaste alguna vez. ¿Qué cambiaría si pudiera regresar 20 años en el pasado con todo el conocimiento que poseo hoy? Ese es nuestro dilema. Al igual que los otros, al principio creí que era el único al que le otorgaron este don. La mayoría ni siquiera nos dejamos guiar por la ambición. Nos limitamos a llevar una vida tranquila, corregir algunos errores del pasado y aprovechar las oportunidades personales. Cosas pequeñas y se podría decir que hasta insignificantes para el resto.
Evitar alguna situación sentimental dolorosa en la preparatoria. Trazar un plan mucho más claro y realista sobre nuestras carreras. Conocer antes a nuestras medias naranjas. Creo que tú también harías lo mismo. Sin embargo, al poco tiempo resultó evidente que había otros que pensaban distinto. Alguien alcanzó fama internacional tras lanzar un álbum con todas las canciones número 1 que saldrían la próxima década. Otro ganó el premio mayor de la lotería 3 veces consecutivas. En esa misma época, un entrenador reclutó a futuras estrellas del fútbol y ganó un campeonato. Era extremadamente importante mantenerme al tanto de los cambios y las diferencias. Y es que gracias a esas personas ambiciosas aprendimos que debíamos mantener un perfil bajo. Aún conservo recortes de periódico del día en que el exitoso cantante murió en un trágico accidente de aviación. Y no muchos se enteraron de que el ganador de la lotería y el entrenador murieron de sobredosis con apenas semanas de diferencia. También desaparecieron las personas que intentaron comunicarse con los repetidores por internet. Simplemente dejaban de publicar y se desvanecían de la web. Para el resto de los repetidores, esto fue una llamada de advertencia. Una amenaza para que no alteráramos demasiado la línea temporal o pagaríamos las consecuencias. No tengo queja alguna. Incluso cuando era más viejo, siempre procuré guardar bien mis secretos. Me aseguraré de que nadie más sepa que soy un repetidor. De hecho, me cercioraré de que los otros no sepan que los vivos no son los únicos que están regresando. De la forma más estúpida, aquella primera vez me dejé atrapar y ejecutar. Pero esta vez, tengo un lugar especial para tu cadáver. El verdadero amor también implica sacrificio. Tengo 36 años y mi novia, Carolina, es un año menor. La relación lleva 2 años y considero que somos felices. De hecho, pensaba proponerle matrimonio en el futuro próximo. El único inconveniente es la constante comparación que hace con su exnovio, Marcos. Además de ser molesto, ya empieza a herir mis sentimientos. Siempre que me equivoco en algo, ella dice que Marcos jamás cometería un error tan básico. Sé que iniciaron su noviazgo en la adolescencia y mantuvieron la relación por más de 10 años. Pero, debe dejar de compararme con su ex. En varias ocasiones le he suplicado que se detenga, pero ella simplemente me ignora. Esto me genera la sensación de que estoy haciendo las cosas mal. La situación empezó a afectar mis nervios, por lo que decidí organizar un encuentro entre los tres y dejarla que decida con quién desea estar. A sabiendas de que el domingo llegaría temprano, decidí que era el día perfecto para la reunión. Marcos y yo estábamos en el comedor cuando ella entró. Pude notar la enorme impresión en su rostro al verlo. Cuando se desmayó, supe que era Marcos con quien deseaba estar. Por el bien de todos decidí hacerme a un lado y dejar que disfrutaran de su amor. Llevé el cadáver putrefacto de Marcos de vuelta a la tumba y, antes de cerrar el ataúd, recosté cuidadosamente a Carolina encima de él. Mientras echaba tierra a la fosa para que nadie se percatara de que la profané, escuché unos gritos. Era ella, inmensamente feliz por reunirse con el amor de su vida. Aunque me dolió la separación, prefiero no entrometerme en el verdadero amor. El sonriente del bosque. Las pesadillas son más recurrentes desde hace algunas semanas. Tal vez porque ya viene diciembre. El frío me hace sentir confundida, como si estuviera en otro mundo. Y además de las náuseas debo soportar esta agobiante culpa. Los recuerdos de ese día son turbios y ni siquiera los sueños tienen significado para mí. Lo que sí recuerdo es el rojo, un tono que se grabó en mi mente para siempre. Sigilosamente amenaza con recuperar los detalles de mi peor pesadilla. Siendo una niña maltratada y abusada de apenas 8 años, hasta el más mínimo acto de afecto me hacía sentir bien. Ese día que se me acercó en el bosque me asusté, pero la calidez de su sonrisa apaciguó mis temores. La dulzura en sus palabras se diluyó en mi cerebro, nublando mis sentidos y llevándome a seguirlo a ciegas. La capucha de su sudadera estaba llena de agujeros y sus vaqueros parcialmente cubiertos de barro. Una maraña de cabello negro le cubría gran parte del rostro. Pero, algo que jamás olvidaré son los deslumbrantes ojos amarillos que me perforaron el alma, desterrando mi fuerza de voluntad para cumplir cada una de sus exigencias. Sígueme, o quédate aquí. Aún puedo escuchar el crujido de hojas y ramas secas bajo mis pies descalzos en una caminata que pareció durar horas. Jamás vio hacia atrás para averiguar si lo seguía.
Sabía que lo haría, que los seguiría hasta ese lugar, aunque resultara herida. Cada cierto tiempo agitaba los dedos y su respiración se aceleraba, como si estuviera ansioso. El andar se volvió más pausado y tomó mi mano con delicadeza. Aquella primera vez que sus ojos se posaron sobre mí, tuve que tragar saliva para desbaratar el nudo en mi garganta. Compartimos una mirada en silencio, aunque fue el primero en apartarse. Inclinó la cabeza con un movimiento sutil, incitándome a mirar hacia arriba. Y desearía no haberlo hecho, pues sabía que una vez que mis ojos se posaran en ese lugar, jamás me separaría de él. Arbustos repletos de rosas amarillas nos rodeaban a ambos, y arriba árboles gigantescos apenas permitían una diminuta visión del cielo. Era una vista hermosa hasta que seguí su mano extendida apuntando directamente hacia el centro de los arbustos que nos rodeaban. Era algo digno de ver, aunque no puedo describirlo precisamente como hermoso. Quizá espantoso, horrendo, pero jamás hermoso. La sonrisa que se dibujó sobre su rostro era lo más aterrador, tan amplia que parecía que su cabeza se partiría por la mitad. A medida que se aproximaba al centro, esa sonrisa se hacía cada vez más perversa. Tenía ganas de correr, pero mi cuerpo no respondía y, siendo sincera, deseaba ver lo que pasaría. De entre un montón tomó un animal al azar. Una zarigüeya. Y mientras la cortaba respiraba pesadamente. Las lágrimas corrieron por mis mejillas rosadas y los sollozos escaparon de mi boca con desesperación. Luces estupenda cuando lloras, alma. Dijo mi nombre en un tono burlón. Este sujeto, a quien jamás vi antes, sabía mi nombre. Volvió a hablar. Sin embargo, no debes llorar por esto, ya está muerta. Se rió por eso. Mientras llevaba mi brazo al rostro para limpiarme las lágrimas, me acerqué con cautela. Dio unas palmaditas en el suelo a uno de sus costados y, obedeciendo, me senté a observar cómo le sacaba el corazón y lo enterraba en el suelo. Deseaba conocer los motivos, pero todas las palabras se atascaban en mi garganta. Como si me leyera la mente, exclamó. Me hace feliz sentir su último aliento de vida abandonando sus cuerpos. Un día, también tú estarás aquí. Crecerás como un hermoso árbol al que todos podrán ver. Así conocerán tu verdadera belleza. No tuvo que decir más. Salté y corrí en la dirección opuesta a este hombre. Ni siquiera intentó agarrarme y mucho menos perseguirme. Se quedó parado y empezó a carcajearse, de hecho, se dobló de la risa. Corrí hasta que mi cuerpo ya no pudo más. Sabía que estaba perdida, pero lo único que deseaba era alejarme de ese horrible lugar. Jamás le conté a nadie lo que sucedió en el bosque. Sé que algún día terminaré como esa zarigüeya. Vendrá por mí y me llevará hasta esos arbustos de la manera más amable posible. Después cortará mi pecho, sacará el corazón y lo enterrará en el suelo mientras ríe maliciosamente. Posiblemente se carcajee mientras lo hace. Lo que más me aterra, es que hasta ahora me di cuenta que las zarigüeyas se hacen las muertas. La paciencia es una gran virtud. ¿Dónde estoy? Suspiré mirando sobre la pantalla de la laptop a Samantha, mi extenuada esposa. Qué bueno que despertaste. Este es nuestro hogar. Cerré la computadora por completo y la dejé sobre el buró. Aquí hemos vivido durante 20 años, Samantha. ¿Quién es Samantha? La desafortunada pregunta parecía romper toda la paciencia y amor que me quedaban en el corazón. Cada día me despertaba solo para enfrentarme a la dolorosa realidad de mi esposa. La condición de Samantha era como un depredador acechando a nuestra familia. Extendí el brazo con delicadeza para tomar su mano y la guié para que se sentara junto a mí en el sofá. Traté de pasar mi brazo por su hombro y, casi por instinto, se estremeció. Su reacción fue como un balde de agua fría directo a la cara. ¿Eres Samantha, la mujer a la que llevé al altar hace 23 años? Le dije muy familiarizado con aquellas palabras. Trabajas de forma independiente como arquitecta y eres muy talentosa en lo que haces. Has diseñado tantos conceptos hermosos, incluido este, nuestro hogar. No lograba asimilarlo. Estaba atónita tanto por los medicamentos como por lo desconocido del lugar. ¿No? Exclamó Samantha con un susurro. ¿No qué, amor? Pregunté. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas. No soy tu esposa. Tengo que irme. Yo no soy Samantha. Gritaba con enorme ira. Había leído en internet que esto sucedería tarde o temprano, aunque supuse que demoraría más. Intenté todo lo que estuvo a mi alcance para que el Alzheimer no la consumiera hasta ese punto.
Fines de semana en la playa, juegos de mesa cada domingo, largos paseos en carretera. Con toda la dedicación del mundo mantuve vivos nuestros antiguos hábitos y costumbres para vencer la enfermedad. Me acerqué un poco más para intentar tranquilizarla. Pero se puso de pie inmediatamente y se alejó de mí. Aléjate de mí. Ni siquiera te conozco. En el momento que empezó a temblar me puse de pie. Samantha empezó a respirar con dificultad y me abalancé sobre ella para tomarla por la cintura justo cuando la medicación hizo efecto y perdió la conciencia. Una vez más la llevé al dormitorio, la arropé y con todo el cariño del mundo besé su frente. Lo recordarás todo. Solo debemos ser pacientes. Horas después, cuando me disponía a abrir la laptop de nuevo, una familiar sensación se alojó en la parte posterior de mi cuello. Una sensación punzante que me provocaba cierta irritación. Era mi conciencia, recordándome que la mujer en el dormitorio despertaría una vez más. Haría las mismas preguntas y tendría una nueva oportunidad para convencerla de que era Samantha, mi esposa. La mujer que murió hace muchas noches porque yo manejaba en estado de ebriedad. Es irresistible. Los ojos de esta mujer son tan parecidos a los de mi Samantha. Seguramente el destino la puso en mi camino para redimir mis actos. Quizás si la amara, adorara y apreciara de la misma forma, Samantha viviría por más tiempo. Solo debemos ser pacientes. Los 50.000 elegidos para continuar con la humanidad. Todos recuerdan dónde estaban y lo que hacían el día que los extraterrestres establecieron contacto. Yo buscaba pasaje en Times Square. Estaba cantando a todo pulmón una canción de la radio, con la mano apoyada sobre el volante, y lo próximo que supe fue que una gigantesca nave espacial ocupaba la mitad del cielo visible. Pisé el freno a fondo y asomé la cabeza por la ventana del taxi. Aquella máquina monstruosa se extendía sobre todo el río Hudson hasta Green Point. Los espectaculares luminosos de Times Square se apagaron, y a continuación apareció el mensaje en todas las pantallas. Saludos humanos, venimos en paz. La Tierra se encuentra al borde de la extinción. Somos capaces de prever una inminente explosión en su estrella madre, y ofrecemos transporte a otro planeta adecuado para la vida. Desafortunadamente, solo podemos transportar a 50.000 miembros de su especie. Por favor, hagan una selección de los individuos más aptos para colonizar su nuevo hogar y continuar con la raza humana. Volveremos el 9 de junio a las 10 a.m. para recogerlos en Governor's Island, Nueva York. Lo primero que se me vino a la mente fue que se trataba de una broma, o quizá alguna campaña publicitaria para una película de ciencia ficción. Sin embargo, lo que no sabía era que el mismo mensaje apareció en todas las pantallas electrónicas del planeta. Teléfonos inteligentes, monitores de computadora, televisores, etc. Ya puedes suponer lo que sucedió después. Las personas abarrotaron Governor's Island, suponiendo que estar allí les aseguraría un lugar en la nave extraterrestre. El presidente de los Estados Unidos declaró un estado total de emergencia, y al poco tiempo desplegó a la Guardia Nacional. A partir de entonces las cosas no hicieron más que empeorar. Al analizar mi posición, determiné que no tenía la más mínima posibilidad de resultar elegido. Después de todo, no era más que un taxista de Nueva York a punto de entrar a la tercera edad. Me dirigí al este y, en el camino, conocí personas con pensamientos afines con las que emprendí una pequeña comuna en una granja abandonada. Era un lugar pacífico y sereno. Todas las noches solíamos cenar al aire libre y cantar para los niños alrededor de una gran fogata. Semanas después, por radio escuchamos que Estados Unidos cerró sus fronteras. Evidentemente, al resto del mundo le pareció un atropello que los estadounidenses decidieran quién se salvaba. Las armas nucleares no se hicieron esperar, y al poco tiempo Internet cayó. Todo aquello empezó a sentirse como el fin del mundo, pero éramos una comunidad autosuficiente, así que nos concentramos en salir adelante. El tan esperado 9 de junio llegó y se fue. Nos resignamos a aceptar nuestro destino y a esperar el final. No había nada más que hacer. Pero, una tarde un soldado llegó tambaleándose a la granja con el uniforme empapado de sangre. Lo atendimos y le proporcionamos cuidados médicos. Suponíamos que resultó herido en algún ataque a un puesto de control. Pero el soldado nos corrigió. Dijo que los extraterrestres aniquilaron a todo su escuadrón. Era el único que estaba con vida. Estábamos confundidos. Una vez que logró reponerse, nos contó todo. Los extraterrestres sí regresaron, justo en la fecha que prometieron. Pero no para rescatar a los humanos, sino para invadirlos.
Y como los ejércitos del mundo estuvieron demasiado ocupados destrozándose entre sí, era inviable organizar algún tipo de resistencia significativa. De hecho, la Tierra jamás estuvo en peligro. Bueno, no por la explosión del Sol. Los extraterrestres encontraron una forma inteligente de conquistar y condenar a la humanidad sin recurrir al más mínimo acto de violencia. Una maldición de muerte. Nací con un número, 14.280.786. Y no creas que me lo otorgó un chamán o bruja consultada por mis padres. Te hablo de una cicatriz roja en mi brazo izquierdo que impresiona a todo aquel que la ve. Especialmente cuando cambia. En efecto, vine a este mundo con un maldito temporizador que disminuye con cada minuto que vivo. ¿Sabes a cuánto tiempo corresponde esa cantidad de minutos? 27 años, 2 meses, 19 días, 13 horas y 46 minutos. Mamá hizo que lo tapara y, siendo sinceros, nadie lo entendía al principio. Era el secreto de la familia y tenía estrictamente prohibido mostrarlo a cualquiera. Creo que mi abuela fue la primera en deducirlo, pues en cuanto lo vio murmuró una maldición de muerte. Y me ordenó que nunca más le preguntara sobre el tema. ¿Qué harías si supieras la fecha exacta de tu muerte, aunque no la forma en que sucederá? Es imposible que algo de esta naturaleza no influya sobre cada maldito aspecto de tu vida. ¿Para qué esforzarme con los estudios? Jamás podría tener una carrera. Nunca sería normal. ¿Por qué tener una novia o un hijo si no podría envejecer junto a ellos? A medida que pasaba el tiempo me aislé cada vez más de las personas. Aunque experimenté aventuras de una sola noche, supongo que esa marca en mi brazo me impedía ir más allá. Me alejé de todos, incluso de mamá. Eventualmente llegó el día. Tenía que tomar algunas decisiones. ¿Debía alcoholizarme hasta perder la conciencia y esperar a que sucediera mientras dormía? La verdad es que no quería terminar como uno de esos cadáveres que encuentran tras varios meses. Por eso es que salí a caminar por zonas muy concurridas. Muy en el fondo esperaba que alguien pudiera salvarme. Y pese a todo el tiempo que tuve para prepararme, estaba aterrado. No quería morir. Con 10 minutos en el contador empecé la caminata. Diseñé mi ruta a conciencia, específicamente para evitar cualquier cruce. Al final, todo esto me condujo a él. Quedaban 3 minutos cuando se interpuso en mi camino exigiendo dinero. ¿Qué dinero? ¿Acaso no lo gastarías todo si estuvieras a punto de morir? Los nervios empezaron a agitarlo y sacó un arma. Al menos ahora sabía cómo terminaría mi vida. Cuando quedaban 2 minutos empecé a suplicarle que no me matara, pero el sujeto ni siquiera escuchaba. Intentó intimidarme todavía más apoyando el dedo sobre el gatillo. Bastaba la simple contracción de un nervio para acabar con mi vida. Con 1 minuto en el contador, pensé en lo injusta que había sido mi vida. Quería vivir con todas mis fuerzas. Por eso, salté de golpe sobre el asaltante y peleé para quitarle el arma. Lo sé, era algo estúpido, pero tenía que intentarlo. En ese momento el arma se disparó. Un torrente de líquido rojo escurrió por mi brazo izquierdo y el ladrón se desplomó. La sangre borboteaba de su boca mientras intentaba respirar una última vez. Nunca fue mi intención quitarle la vida. Me congelé mientras observaba su cadáver y el charco de sangre sobre el que yacía. Me llevó demasiado percatarme de todo el tiempo que había transcurrido. Limpié la sangre de mi brazo para comprobar. El número no había llegado a ceros. Ahora indicaba 170.012. 3 meses, 26 días, 2 horas y 12 minutos. La numeración. Todo comenzó el 5 de septiembre del 2024 a las 2:23 am. Han pasado 60 años de esto que los historiadores llamaron la numeración. No experimentamos algún evento en particular. De la nada, cada habitante de la Tierra que miró hacia abajo encontró un número. Al poco tiempo, los científicos encontraron que estos números se guiaban por una serie de reglas. 1. Sin excepción alguna, cada ser humano posee un número diferente y el más grande registrado hasta la fecha es 8.944.695.301. 2. Al morir una persona, su número desaparece de inmediato y es reasignado a algún recién nacido en cualquier parte del mundo. Cada niño que nace siempre viene numerado. 3. Cuando alguien le quita la vida a otra persona, automáticamente el asesino recibe el número de la víctima. A este fenómeno se le llamó renumeración.
4. Los números son indelebles. Se ha probado de todo, incluso la amputación, pero siempre reaparecen. 5. No existe registro alguno de persona que posea el número 1. Pronto, la sociedad empezó a regirse por la numeración. Literalmente, el 1% ascendió al poder. Incluso aquellos marginados con números bajos pasaron a ocupar las altas esferas de la sociedad. Y todo aquel millonario marcado con un número superior al 100.000 tuvo que soportar el ostracismo de su propia sociedad. Los números más bajos se hicieron con el poder en todos los países. En Estados Unidos gobierna el número 2, un joven de apenas 25 años de edad. El dirigente de China lleva el número 3, mientras los rusos son comandados por el número 4. La discriminación se volvió canon. Y entre los números más altos la renumeración se hizo algo común. Los números más bajos jamás tuvieron que preocuparse porque les robaran sus privilegios, pues en todo momento disponían de una línea de seguridad de primera clase. Además de por qué sucedió la numeración, con el paso de los años el único misterio sin resolver era el del primer puesto. La aparente inexistencia del número 1. Desde 2024, cada bebé que nacía se revisaba en vano. Incluso surgió un culto autonombrado la Hermandad del Ojo, cuyo propósito era adorar al mítico número 1. Eventualmente, el mundo se dividió todavía más en dos grupos: los que buscaban al número 1 para adorarlo como una deidad, y quienes anhelaban encontrarlo para matarlo con el fin de renumerarse. Yo mismo esperaba que jamás existiera un número 1. Sin embargo, mis esperanzas estaban fuera de lugar. El número 1 se asignó a una pequeña llamada Sofía, hija de mi hermana. Tan pronto como llegó al mundo, el personal en la sala de maternidad, todos miembros de la Hermandad del Ojo, nos protegieron durante 2 meses. No dejaron entrar ni salir a nadie de ese lugar en un intento por proteger a Sofía. Su plan no funcionó y eventualmente el otro grupo supo de su existencia. Ante la insistencia de mi hermana, que todavía no se recuperaba del parto, escapé con mi sobrina. Probablemente la mataron en ese hospital. Llevé a Sofía a una región escasamente poblada en las montañas. Pero terminé hartándome de llevar a cuestas un objetivo tan grande. Sofía no era una bendición. Era una maldición. El número 1 está maldito. Pero no tenía corazón para matarla, además que tampoco quería el número. Entonces, la abandoné. Dejé a su suerte a una niña de apenas 3 meses de edad, incapaz siquiera de sentarse. Esperaba que algún animal la encontrara y cuidara. O que mis actos no me condenaran como culpable. Mis esperanzas estaban fuera de lugar una vez más. Porque el número 1 acaba de aparecer en mi brazo. Tengo miedo a las personas. Me considero una persona reservada y no es que me desagraden las personas, simplemente me gusta estar sola. Bueno, siendo sincera es poco más que un gusto. Hace 3 semanas que no salgo de casa. La última vez que estuve fuera pasé por una tienda de abarrotes, y los clientes no dejaban de observarme. Podía sentirlos juzgándome en silencio. Por poco y salgo corriendo de ese lugar. Justo ahora estoy en medio de la sala de mi casa, tirada sobre un colchón porque me resulta imposible acercarme a las ventanas. Las personas podrían verme desde fuera y juzgarme. Incluso pinté los vidrios de las ventanas con un poco de pintura que me sobraba. Seguramente el casero se enojará, pero no tuve opción. Desde hace 2 semanas, mi vecino no deja de tocar la misma canción. Una y otra vez. Te confieso que las 2 semanas son una suposición, pues desde hace tiempo me deshice de todos los dispositivos electrónicos. La computadora, televisión, teléfono celular, reloj inteligente, etc. Y es que las personas pueden juzgarte a través de esos medios. Ya perdí la noción del tiempo. Ya casi no me queda de la comida que compré la última vez que salí de casa y los ahorros se están terminando. No sé qué haré cuando me quede sin alimentos. Salir a comprar ni siquiera es una opción, no puedo arriesgarme a que me vean. Tengo 3 bolsas de basura junto a la puerta esperando a que las saque. El hedor empieza a incomodarme, pero tendrán que quedarse allí durante mucho tiempo más. En los primeros días de mi confinamiento, escuché a las personas hablar, caminar y hacer sus actividades cotidianas en el exterior. Pero, hace días que los sonidos se fueron. Con excepción de la incesante y repetitiva canción del vecino, no escucho nada más allá afuera. Me preocupa el alquiler de la casa y las cuentas que no dejan de amontonarse. De hecho, hace varios días que el agua caliente se terminó. No soy la persona que conoce a todo el vecindario, pero cualquiera supondría que alguien intentaría contactarme. Pues no, nadie ha tocado a la puerta o llamado para preguntar si sigo aquí.
Me encantaría abrir la ventana. Imagino que allá afuera hace un día espectacular. Pienso que sería agradable volver a escuchar los sonidos de la ciudad. Los pájaros, el viento, los automóviles, cualquier cosa. Ahora que lo pienso, además de no escuchar casi ningún ruido en el vecindario, no recuerdo escuchar nada en mi propia casa. Es extraño, pues en primavera siempre puedo escuchar la lluvia. La música. Debo detenerla. Si esta soledad no termina por enloquecerme, esa canción definitivamente lo hará. Me estoy preparando desde hace varios días. Tengo que abrir la puerta, caminar 15 metros hasta la puerta del vecino y exigirle que apague esa música horrenda. Perdí la cuenta del tiempo exacto, pero me quedé dormida en 3 ocasiones antes de decidir hacer algo al respecto. Ahora no puedo ignorar esta agonía revoloteando en mi estómago. ¿Qué encontraré cuando abra la puerta? ¿Y si alguien me ve? ¿Qué pensarán de una mujer de 22 años que, a juzgar por cómo se ve, no se ha bañado en semanas? No permitiré que eso pase. Pero la música debe parar. No puedo concebir un día más de vida teniendo que escuchar esa infernal canción por millonésima vez. Me voy a desquiciar si no hago algo. Tengo que actuar. Sucedió algo lamentable. Esta mañana simplemente no pude seguir escuchando la canción. Me levanté del colchón y, por primera vez en mucho tiempo, abrí la puerta. Fui directo a la casa del vecino y golpeé la puerta. Sin embargo, nadie respondió. Quizá estaba dormido, aunque no me explico cómo alguien puede concebir el sueño con semejante escándalo. Jamás me perdonaría tener que regresar a mi casa y vivir con el ruido por el resto de mi vida. Si renunciaba en aquel instante, no tendría el valor para hacerlo de nuevo. Así que decidí irrumpir. Tanto como irrumpir, pues no. Y es que la puerta, por alguna razón, ni siquiera tenía seguro. Su casa era del mismo tamaño que la mía, una residencia de 3 habitaciones con una pequeña sala de estar. No me tomó mucho tiempo inspeccionar la propiedad entera, solo para encontrar que allí no había nadie. Quizás se fueron de vacaciones y con las prisas se olvidaron de apagar la música. Pero eso no explica que dejaran la puerta sin seguro. O que sus artículos personales, incluidas llaves y teléfonos, estén en la casa. Así que me dispuse a localizar la fuente de la música, y la encontré. Provenía de unos altavoces enormes instalados en cada esquina de la habitación del vecino, conectados directamente a la computadora. Sin titubear, hice clic en el botón de stop. Incluso para mí, volver a casa sin más resultaba muy extraño. Así que caminé por el corredor trasero hasta el lobby de un edificio cercano. No había nadie en ese lugar. Absolutamente nadie. Entonces salí a la calle. Y no encontré a nadie. Ni siquiera un animal. Regresé a mi casa, aseguré la puerta y corrí a la seguridad que me proporcionaba mi colchón. ¿Qué rayos está pasando? Después de permanecer en completo silencio por 24 horas, los 7 días de la semana, aquella música ya no parece tan mala. Al menos esa canción repetitiva hacía que mi mente se ocupara en algo. Ahora solo estoy yo. No tengo más cosas en qué pensar. Estoy a punto de terminar mis últimas raciones de comida. ¿Qué haré cuando se acaben? No sé durante cuánto tiempo pueda seguir sobreviviendo. Quizá algunos días. O incluso semanas si como lo mínimo. También sucedió lo que más temía. Me cortaron el agua. Como no pagaba la factura desde hacía un mes, hace algunos días se me ocurrió llenar unas botellas y ponerlas en el refrigerador. Supongo que solo me queda esperar a que algo cambie. Cualquier cosa. Hoy cortaron la energía eléctrica. Estoy en penumbras. La poca luz que entra es la del sol que brilla sobre la puerta principal. Eso también significa que la poca comida que queda terminará echándose a perder. Desde hace una semana se me acabaron los alimentos no perecederos. Lo único que me queda son sobras y algunas cosas que dejé por la casa. No sé lo que haré a partir de este instante. Escucho algo del otro lado de la ventana. Es un sonido tenue, pero contrasta con el absoluto silencio. Parecen pequeños golpecitos. Suceden con la misma cadencia. Creo que son pasos. Ahora son más fuertes, ya puedo distinguir un paso del otro. Parecen provenir de algo pesado, tal vez unas botas. Lo que quiera que sea, ya abrió la puerta frente a mi casa, y los pasos cambiaron en cuanto pisaron el interior. No sé qué hacer, debería salir a ver o esperar a que me encuentre. Creo que haré lo último. Los pasos se escuchan cada vez más cerca. Por favor, no me encuentres. Te lo ruego. Está justo frente a mi puerta. Tal vez a 15 o 20 pasos. Está parado del otro lado de la puerta. Puedo ver la luz bloqueada por la sombra de los zapatos bajo el marco. Por favor, ayúdame. El pueblo donde nadie podía morir.
Mi trabajo como periodista requiere que viaje constantemente. Una parte de ese trabajo consiste en publicar una columna con mitos y leyendas de pueblos pequeños. No se trata de una labor objetiva en el mundo del periodismo, pero lo disfruto mucho. O al menos así era hasta que me topé con un pueblo llamado Madero Argento. Como versaba el mito, a nadie se le permitía morir en este sitio. Lo hice mucho antes de que existiera Google Maps. Para llegar al pueblo tuve que confiar en las instrucciones que me proporcionó la fuente. Algo dentro de mí me decía que se trataba de una broma, pero la columna en el periódico trataba precisamente de esto: comprobar o refutar la información. Preparé todo para el viaje, y tras varias horas conduciendo me encontré en un camino oculto, sucio y sin mantenimiento. Tras más de 3 horas avanzando por esta ruta, encontré un viejo letrero de madera, la primera señal de civilización: Madero Argento. Retorne ahora, se leía. A la distancia, observé lo que parecía una antigua comunidad de labranza. Era un pueblo pequeño con escasas construcciones que lucían deterioradas, así como tractores y camiones completamente oxidados y abandonados. A simple vista parecía un pueblo fantasma. Estacioné el carro a orilla de carretera y me dispuse a declarar el mito una auténtica estafa. Sin embargo, escuché que alguien me hablaba. ¿Por qué has venido?, espetó una voz débil. Inmediatamente busqué el origen de la voz. Era un anciano de apariencia frágil que se apoyaba sobre un bastón. Estaba completamente calvo y no tenía un solo diente en la boca. ¿Quién eres?, le pregunté. En medio de una situación ligeramente incómoda, decidí presentarme. ¿Por qué estás aquí?, respondió. Le mencioné que era un cazador de mitos y leyendas, y llegué hasta ese lugar gracias a las indicaciones proporcionadas por una fuente anónima. El hombre lanzó un suspiro. La ignorancia es una bendición, pero ya que has venido tendrás aquello que viniste a buscar. En ese momento me percaté de que el anciano tenía la pierna rota. La arrastraba mientras cojeaba con mucha dificultad. Pero lo más extraño era su piel, cubierta por arañazos que parecían recientes. ¿Estás bien?, le pregunté con cierto nerviosismo. Simplemente ignoró la pregunta e hizo gestos para que lo siguiera. ¿Vives solo en este sitio? No, hay otras personas. En el suelo observé un pájaro con el torso desgarrado y los órganos expuestos. Aparentemente lo mató un gato o perro. Sin embargo, aquel animal intentó moverse a pesar de sus graves heridas. El pájaro está. Intenté decirle. El anciano observó al animal con desdén. Aquí está prohibido morir. No se permite que nada muera, respondió. Lo seguí hasta el interior de una casa antigua. Tan pronto como atravesé el marco de la puerta principal, un hedor a carne podrida asaltó mis fosas nasales. Una docena de personas, con diversos tipos de mutilación, estaban esparcidas en la sala. Sin embargo, seguían respirando. Vivían con heridas que habrían matado a cualquier ser humano. Se demostró la veracidad del mito, aunque yo no podía creerlo. Debemos solicitar ayuda, dije mientras observaba a un hombre cuyos huesos de la mano sostenían unos cuantos colgajos de piel. Eso solo empeoraría la situación, respondió el anciano. Saqué el teléfono completamente dispuesto a llamar a emergencias. Sin embargo, en aquel remoto lugar no tenía una sola barra de señal para solicitar ayuda. Siéntate, vamos a platicar. Completamente avasallado por lo que veía, no logré encontrar las palabras para formular un argumento coherente. ¿Has venido para conocer la historia de Madero Argento, y te la voy a contar?, dijo el anciano. Me senté y observé a todas aquellas personas sufriendo en ese lugar. La mayoría tenía heridas tan terribles que ni siquiera les permitían hablar, y se limitaban a emitir gemidos de agonía en el lugar donde estaban sentados. Cada herida parecía reciente, como si se las hubieran hecho ese mismo día. Desde la fundación de este pueblo en 1911, nos desempeñamos como una típica comunidad agrícola. Un pueblo pequeño que no es de mucho interés para los visitantes. La mayoría nacimos y crecimos en este lugar, por lo que esas extrañas ocasiones en que alguien nos visitaba se armaba un revuelo. Era motivo de celebración. El hombre se detuvo un instante para observar su pierna rota. Entonces, en 1956 un hombre llegó a Madero Argento. A bordo de un auto de lujo y vestido con finas prendas, contrastaba demasiado con el modesto estilo de nuestro pueblo. Dijo que no venía a hacer negocios y mucho menos establecerse en la región. Simplemente quería vivir un año en nuestra comunidad. Además, prometió que cuando su visita terminara nos obsequiaría algo que jamás olvidaremos.
Apenas terminó de hablar el anciano, escuché unos débiles gritos provenientes del exterior. Eran terriblemente roncos y transmitían una sensación indescriptible de agonía. Jamás dijo mucho. Se limitó a observarnos mientras continuábamos con nuestra rutina diaria, y siempre estaba dispuesto a ayudar. Se mostró como una persona educada y servicial, por lo que en el transcurso de un mes ya lo considerábamos parte de la comunidad. Pero, siempre vestía aquel maldito traje que parecía ajeno a los elementos externos. Con lluvia o bajo un terrible calor, el hombre se mostraba tranquilo y lucía impecable. Los gritos afuera se intensificaron. En medio de aquel suplicio distinguí algunos ruegos de piedad. Después, cuando terminó su año en Madero Argento, nos hizo una pregunta muy simple. ¿Qué pregunta?, le dije. ¿Quieren vivir para siempre? Se detuvo un instante y volvió a suspirar. Los gritos del fondo parecían intentar llamar mi atención, como si supieran que estaba allí. En un primer momento nos reímos de la propuesta. Aunque la muerte no era nuestra enemiga, tampoco la queríamos cerca. Tras un extenso debate, el pueblo decidió llevar la respuesta a votación. Ya puedes ver lo que elegimos. Me aproximé a la ventana intentando averiguar el origen de los gritos. Quería salir corriendo de ese lugar, pero algo en mi interior me lo impedía. Sentía una profunda lástima por la gente de Madero Argento, y realmente pretendía ayudarlos. Entonces, ¿vivirás para siempre? El anciano asintió. Prometió que nuestros cuerpos se mantendrían siempre jóvenes. Desgraciadamente, cuando el paso del tiempo dejó de afectarnos, perdimos la capacidad de sentir sed, hambre y la necesidad de dormir. Somos inmunes a las heridas, enfermedades o destrucción. Pero no podemos sanar. Cada una de las lesiones que sufrimos, sin importar lo pequeña o grave que sea, se quedará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Esa es nuestra maldición. ¿Qué sucede con la gente que grita?, le pregunté. Suspiró nuevamente. Vienen del granero. Ahí es donde mantenemos a las personas que quieren salir. ¿Salir? ¿A dónde? Algunos creyeron que podían escapar a la maldición. Destruyeron sus propios corazones y otros se aplastaron la cabeza. Estaban equivocados. No pueden morir, no se les permite hacerlo. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? ¿Existe alguna forma de detener esto?, pregunté. Soltó una carcajada. No fue una risa alegre, sino de malicia. ¿Detener? No buscamos que se detenga, dijo. Hace 10 años, el mismo hombre que nos maldijo regresó al pueblo. No envejeció un solo día, y todavía mostraba aquella sonrisa alegre al saludar. Nos ofreció la muerte, liberar nuestras almas y salvarnos de esta terrible vida. ¿Por qué no aceptaron? Se detuvo y la sonrisa se esfumó de su rostro, porque nos contó lo que sucede después de la muerte. Y te puedo asegurar que es un destino mucho más terrible al que estamos condenados. Una compra inteligente. Seguramente has escuchado de este producto. Al principio se utilizaba para tranquilizar a los autistas y personas que padecen insomnio y ansiedad. Sin embargo, los últimos años se ha popularizado como un artículo más del hogar, y por buenas razones. Las mantas ponderadas son cómodas y reconfortantes. Podemos llegar a pagar mucho por algo de comodidad. ¿Te has dado cuenta que los solteros gastan auténticas fortunas para conseguir algo de confort? Es como si tuvieran una necesidad constante de recibir consuelo. Hasta hace poco, mi vida no era particularmente incómoda. Había conseguido salir del hoyo tras la desaparición de mi esposa e hijos hace 2 años. Rematé nuestra pequeña casa en los suburbios, alquilé un apartamento económico cerca de mi trabajo, asistí religiosamente a la terapia que me recomendó la policía y los trabajadores sociales y retomé mis actividades laborales. Pero, a pesar de todos los medicamentos que tomaba, no lograba dormir más que un par de horas por noche, aunque podía sobrellevarlo. Lo peor había pasado. La pena y conmoción no pueden durar tanto. De cualquier forma, decidí comprar una. La ordené de Amazon en tamaño queen, como toda la ropa de cama, a pesar de que mi esposa ya no dormía a mi lado. Llegó a la puerta de mi casa exageradamente tarde, a pesar de la membresía y el envío al día siguiente que promocionan. Al menos llegó. Tampoco levanté una queja por el pésimo estado en que se encontraba tras ese largo viaje. No venía empacada en la típica caja de cartón de la empresa, era un bulto deforme que habían arrojado a mitad de camino frente a la puerta del apartamento.
La envolvieron torpemente en papel marrón y ataron con una cuerda. Parecía que la patearon por todo el trayecto. Es algo pintoresco, rústico, dije, a nadie en particular, mientras la arrastraba a mi apartamento. Parece un obsequio de la abuela, como los que hacía en el rancho. Sin embargo, ni siquiera aquella conversación conmigo mismo lograba convencerme. Aquella cosa parecía una bomba, o un artículo de utilería extraído directamente del set de una película de acción. El paquete se encontraba golpeado, manchado y la cuerda de yute con que lo ataron estaba deshilachada y casi se caía a pedazos. En algunas partes se observaban zonas chamuscadas. Pasaron 3 horas, varios vasos de whisky y una gran cena de microondas antes que pudiera reunir el valor, o depresión suicida, suficiente para abrir aquella cosa. Doblaron la manta dentro de una caja de cartón, asegurada por un trozo de la misma cuerda con que enrollaron el papel. El empaque no me impresionó demasiado, pero la manta se veía en buen estado. Una prenda de microfibra azul acolchada y lujosa con costuras gruesas. Sentí que tenía el peso indicado. Como esas mantas nuevas que tienen un ligero olor químico, esta olía normal. Averiguando si debía lavarla antes fui directamente a la etiqueta, pero la tinta estaba manchada y borrosa. Encontré arriesgado arrojarla a la lavadora sin conocer la configuración correcta para usar, así que la tiré sobre el edredón y continué con mis asuntos. Alrededor de la medianoche decidí probarla. Ya no había nada que perder. Invertí miles de pesos en aquella cama durante los últimos meses. Un colchón de espuma viscoelástica con sistema de enfriamiento de última generación y calidad inigualable, las sábanas de algodón egipcio de 1000 hilos, almohadas personalizadas y nada me había proporcionado una buena noche de sueño. Sinceramente, esa noche esperaba los mismos resultados, aunque fue algo divertido fingir que no era así. Me metí entre las sábanas frías y puse las mantas sobre mí. Encontré la manta nueva un poco grumosa, aunque en las reseñas indicaban que era así debido al envío, y se suavizaría con el tiempo. El peso se hizo notorio al instante y, para mi sorpresa, me sentí consolado. Al cerrar los ojos imaginé que mis 2 hijos se habían metido en la cama y descansaban sobre mi pecho aguantando la risa para no despertarme. Una sección peculiarmente doblada de la manta sobre mi espalda se convirtió en el familiar bulto de mi esposa a mi lado y, cuando abrí los ojos nuevamente, el reloj marcaba las 10 de la mañana y ya era tarde para ir al trabajo. Jamás me sentí tan emocionado de recibir un informe. Sin embargo, ese extraño olor químico no se desvaneció y, paulatinamente, se hizo más notable. Cuando terminó la semana percibí, o imaginé que lo hacía, aquel extraño olor en mi piel, incluso después de bañarme. Al final del mes, me resultaba insoportable. Lo llevé a la tintorería, creyendo que el olor era producto de mi pereza por mi renovada relación con el sueño. Iba preparado para que aquella anciana coreana detrás del mostrador me juzgara por la peste. Había pensado en un montón de excusas. Exceso de trabajo o que la había olvidado dentro del automóvil todo el fin de semana con un montón de comida india, lo que había intensificado el olor. Pero ni siquiera pude poner pretextos. La mujer agitó un detector de metales de mano sobre la manta y dijo, relleno no aceptable. No puedo limpiarlo. Prueba rociándolo con Fibrici, lo venden en Amazon. Ni siquiera pude imaginar por qué el relleno de la manta no era aceptable, y se lo dije. Por supuesto que se había complicado por el envío, pero en Amazon especificaban que el relleno era polipropileno y en todas las reseñas recomendaban lavarla en seco. Metal, dijo la anciana y luego me echó del establecimiento con 10 kilos de manta apestosa. Pasó otro mes de un sueño cómodo y hermoso antes de que fuera imposible vivir con el olor. Mis colegas en el trabajo habían empezado a comentarlo. Megan, la gerente, me sugirió con cierto tacto que revisara mi lavadora para ver si había una rata muerta dentro. Esa fue la gota que derramó el vaso. Regresé a casa decidido a deshacerme de la manta y comprar una nueva. Pero, ¿sabes lo que pasa cuando todo tu mundo se derrumba, y no hay nadie que te proporcione respuestas? Empiezas a aferrarte a las cosas. Te vuelves acaparador. No quieres perder esa comodidad que te proporcionan. Acudí a 6 tintorerías distintas hasta que encontré una en la que hablaban buen español, y finalmente me lo explicaron. Rellenan estas cosas con cuentas de cristal, dijo el encargado. Las fábricas donde se hacen esas cuentas ocasionalmente pierden algún tornillo o limaduras de metal en el lote, y todo permanece en la manta. Las máquinas en las fábricas, si me entiendes. Entonces, lo que puedes hacer es cortar un poco la costura y sacar las cuentas en un balde o dentro de la bañera. Llevas la manta a la lavadora, la cuelgas y una vez seca simplemente la vuelves a rellenar y coser.
Le dije que no sabía coser. Puedes conseguir un embudo en Amazon por unos cuantos pesos, dijo encogiéndose de hombros de una forma particularmente apática antes de regresar a un montón de calzones manchados. Hice exactamente lo que recomendó. Demoraron una semana en enviarlo, algo muy estresante, pero coincidió con que el lunes era un día feriado, así que aproveché. Equipado con el embudo y un balde, tomé una esquina de la manta sobre la cama e hice un pequeño agujero en la costura. La expectativa era que las cuentas se derramaran en un flujo ruidoso tan pronto como dejara caer la esquina sobre el balde. Sin embargo, se escuchó un solo golpe fuerte cuando un bulto metálico impactó contra el plástico. Eché un vistazo y encontré un círculo dorado. Era un anillo de bodas con una huella dactilar grabada, así como una inscripción en el interior que no pude leer por un trozo de carne y hueso que la tapaba, aunque sabía lo que decía. Con amor hasta la gloria eterna. La huella dactilar grabada era mía. Mi mente se fue al abismo y perdí el control de mis piernas, por lo que tuve que sentarme pesadamente en el borde de mi cama. El movimiento desplazó la manta unos centímetros más, dejando escapar más relleno. Más que un flujo continuo, fue una especie de tirón, como si la manta vomitara trozos de carne y huesos secos. Como un barro que se aprieta, la manta expulsaba cosas horriblemente reconocibles que se precipitaban al balde. Los dientes de mi hijo mayor resonaron intensamente contra los costados, observé aquellos destellos plateados de las amalgamas en las cavidades que había provocado la enfermedad que heredó de su madre. Encontré un trozo de curita de Hello Kitty prácticamente blanqueado envolviendo un pequeño nudillo. Recordé que mi hija se había hecho un raspón mientras tocaba ruidosamente la puerta astillada en la habitación de su hermano, y lo maravilloso que fue verla sonreír entre lágrimas cuando observó esa curita especial que papá le puso en la herida. Durante los últimos 2 meses dormí bajo el peso de los trozos momificados de mi esposa y mis hijos. Aunque lo intentaron, la policía no logró rastrear el paquete. Las cámaras de seguridad en el complejo de apartamentos mostraron una camioneta marrón sin placas arrojando el paquete directamente desde la ventana hasta la entrada de mi casa. No había nada que rastrear. Los abogados de la empresa donde adquirí el producto proporcionaron evidencia donde se probaba que habían empacado y enviado la manta correcta, debidamente empacada y etiquetada. Para ser justos, debo aclarar que me ofrecieron un reembolso inmediato en crédito de la tienda, pero jamás volveré a comprar allí. Me deshice del hecho, fue lo primero que tiré a la basura, también de toda la ropa de cama y cancelé la membresía. Por si las dudas, tiré mi teléfono y reloj inteligentes. Esta compañía y la tecnología inteligente son muy convenientes y es algo genial, pero no vale la pena el riesgo si pueden suceder cosas como esta. Es la única explicación posible. Después de todo, ¿cómo dieron con el paradero de los cuerpos? El hombre borroso. En esta ciudad las hojas no crecen en los árboles. Los pájaros tampoco anidan allí. Ni siquiera puedo recordar la última vez que vi una ardilla, y mucho menos escucharla chirriando entre las ramas. Todo por aquí simplemente murió o se secó. Así fueron las cosas desde que apareció el hombre borroso. Creo que era el año de 1966 cuando me di cuenta que podía ser real. Supongo que tenía unos 10 u 11 años, aunque nadie confiaría en la memoria de un niño de esa edad. Sin embargo, a medida que pasaban los años esta situación se hacía más evidente. Tan clara como la pantalla en la que escribo estos párrafos. Volvía de una pijamada en la casa de Christian Maciel. En esa época los niños tenían permitido caminar solos por la ciudad. No existía ese miedo a que nos secuestraran o toquetearan ni nada de eso, aunque no niego que sucedía a menudo. Sin embargo, no a mí ni a nadie que conozca. Pero eso no es relevante para lo que voy a contar. Para ir de la casa de Christian a la mía, cruzar por el campo de golf Náutica Club me salvaba de tener que dar varias vueltas. Los jardineros solían llamarte la atención si te atrapaban caminando sobre el césped, pero jamás te perseguían si empezabas a correr. Considero que siempre he sido buen corredor. Aquel día de finales de julio era muy temprano por la mañana. Christian me echó de su casa antes que amaneciera pues debía terminar un encargo. No me importó. Ni siquiera dormimos esa noche por lo que no estaba somnoliento. Llovía ligeramente. Eso significaba que los jardineros estarían descansando. Al menos eso fue lo que dedujo mi mente de 11 años. Y tenía razón, el campo de golf estaba completamente solo. Me dediqué a disfrutar del contraste entre el gris de la brumosa neblina y el verde deslumbrante del césped. Aunque el sol apenas lograba atravesar las pesadas nubes mientras se levantaba en el horizonte, aquel césped parecía tener luz propia.
Seguramente por todos esos fertilizantes y pesticidas que empleaban en la década de 1960, antes que los ambientalistas los prohibieran. Una densa línea de árboles servía para dividir el campo de golf en dos. 8 hoyos en un lado, 1 en el fondo y 7 del otro lado. Ese lugar en el medio era mi favorito. Incluso en un día despejado, cuando los jugadores rompían las pelotas y se ahogaban en cerveza mientras se quejaban de que el club contrató a una camarera de color, ese sitio en el medio estaba prácticamente en silencio. Los niños que lograban colarse al campo podían ocultarse allí sin que nadie los viera. Christian y yo aprendimos eso un verano antes, lo que nos permitió pasar horas contando chistes tontos, perdiendo el tiempo y haciendo todas esas cosas que hacen los niños a esa edad. Y fue en ese mismo lugar donde se produjo el encuentro con aquello que las personas refieren como el hombre borroso. Desearía haber prestado más atención a lo que Christian comentó sobre él al principio. Creo que uno de sus primos sabía cómo surgió este tipo o algo parecido. Sin embargo, en aquella época, y mucho tiempo después, lo único que me producía interés era admirar el bello rostro de Christian. Una cosa hermosa, de verdad. Y jamás se lo confesé. Esta fue una más de tantas oportunidades perdidas que gente como yo dejaron pasar en esos tiempos. De cualquier forma, por lo poco que recuerdo, Christian me contó que su primo Patricio se encontró con el hombre borroso mientras recorría el bosque de la primavera para ocultar una de esas revistas prohibidas que sacó de la cochera de su vecino. Se disponía a ocultarla bajo una roca cuando escuchó que pisaban un montón de hojas a sus espaldas. Creyó que mi tío lo descubrió y siguió para darle una paliza. Pero, al voltear solo encontró a este hombre. Observé aquellos labios perfectos formando oraciones y soñé que algún día podría besarlos. Aunque, había algo raro. No estaba deforme ni nada, pero Patricio dijo que era, bueno, extraño. Me contó que el tipo era borroso, como si algo en sus ojos no le permitiera verlo, aunque todo el entorno era nítido y claro. Lo escuché sin ponerle atención, preguntándome si un beso valía el terrible golpe que Christian impondría como castigo. Ocasionalmente, nuestras conversaciones cotidianas eran salpicadas por los mismos comentarios pasajeros que su padre hacía sobre los desviados. Como también los hacía mi padre. Y la mayoría de los padres. Patricio se dirigió a él. Disculpe, señor, ¿qué hace observándome? Pero el tipo no respondió y se hizo más borroso. Patricio dijo que, mientras el sonido de las hojas secas yendo y viniendo se hacía más fuerte, experimentó un terrible mareo. En ese momento, me esforcé por prestar atención a lo que decía, pues mi entrepierna empezaba a reaccionar al contoneo de sus labios. En aquella época los shorts eran realmente cortos. Patricio dijo que se estaba asustando, y ya sabes que no es la clase de persona que se asusta por cualquier cosa, por lo que era algo muy serio. Al mirar alrededor observó pájaros y ardillas desplomándose de los árboles, acompañados por una lluvia de hojas. Los animales estaban en muy mal estado, como si las plumas o el pelaje se hubieran caído, provocando un sangrado que los hizo caer al piso. Fue horrible, respondí y empecé a participar en la historia que me estaba contando. Lo sé, dijo Christian, y continuó. Como sea, Patricio no sabía cómo salir de ese lugar, pues estaba tan mareado que con cada paso sentía que se desplomaba. Y lo peor era que el tipo tembloroso iba directo hacia él. Pero, no era un acercamiento normal. Mientras el cuerpo de este tipo se mantuvo a unos 5 metros de distancia, su rostro y cabeza se acercaron. Esta parte la recuerdo perfectamente. Se fue aclarando hasta que su rostro y cabeza se hicieron totalmente nítidos frente a Patricio. Entonces pudo ver la boca abierta del hombre, repleta de dientes que se arremolinaban en el interior. Más dientes incluso que un tiburón. Y en ese instante le dije a Patricio que dejara de contarme sus alucinaciones, pero juró por Jesús y Dios, así que estoy convencido de que dijo la verdad. Allí estaba. Entonces, de la boca del hombre borroso salió la voz de mi tía. La tía de Christian, madre de Patricio, desapareció varios meses antes sin dejar rastro. Y la voz dijo: Patricio, ayuda a tu madre a cuidar de todos los bebés que hay aquí. Ven a ayudarme con todos tus nuevos hermanos y hermanas. Patricio era hijo único. Patricio gritó no. Y vete. Y escuchó el llanto de su madre dentro de la boca de aquel hombre, que después lo dejó solo. Todas las hojas de los árboles cercanos cayeron. Más de 20 animales murieron y Patricio tuvo dolor de cabeza por una semana. Es casi todo lo que puedo recordar. Meses después, la madre de Teresa Juárez desapareció sin dejar rastro. El mismo destino que encontraron otras madres en la ciudad.
Entre 1967 y 1976, año en que dejé la ciudad para asistir a la universidad, muchas madres simplemente se desvanecieron. Curiosamente, en esa misma época la gente no dejaba de reportar la presencia de un hombre borroso. Nadie informó de un encuentro como el que me relató Christian, pero lo veían pasando. A veces en los bosques, y otras veces en los patios traseros. Siempre acompañado por un rastro de animales muertos y árboles sin hojas. Es casi 2021, y la ciudad es mucho más pequeña de lo que fue en esa época. No porque el hombre borroso desapareció a todas las madres, sino porque la ciudad dejó de ser un buen lugar para vivir. Regresé a la casa donde crecí en 2010, cuando papá falleció. No me gusta estar aquí. Tan pronto como venda la casa, regresaré a la costa. Aunque, siendo sinceros, no creo que eso pase pronto. Esta casa está en venta desde hace 10 años, pero la gente no parece interesada en vivir en un lugar donde los árboles no tienen hojas y los animales mueren. Nadie sabe si es culpa de todos esos pesticidas que usaron en la década de los 60, o si tiene que ver con la presencia del hombre borroso. Si quieres que te responda con honestidad, te diría que es por los pesticidas. Pero todavía resta el tema de las osamentas. Poco antes de que regresara, la gente de por aquí empezó a descubrir una gran cantidad de huesos. Les hicieron pruebas de ADN y resultó que pertenecían a todas esas madres desaparecidas en el pasado. Los investigadores dicen que el asesino serial responsable regresó los huesos como un último acto de superioridad, o algo por el estilo. Y que las personas debían mantenerse al pendiente de cualquier sospechoso. Obviamente que esto redujo todavía más la valuación de las propiedades. Y, en general, esa fue la explicación que dieron a la presencia de los huesos. Sin embargo, todavía quedaban los huesos pequeños. Estas osamentas aparentemente pertenecían a niños de entre 1 y 3 años. Y una vez que se practicaron las pruebas de ADN, descubrieron que una parte se vinculaba a las madres desaparecidas, mientras la otra se relacionaba con algo más. Un resultado no concluyente. Esto es algo que no te podría responder si me lo preguntas. Mi parte lógica diría que los equipos de los forenses son tan viejos y anticuados que arrojan resultados cuyas interpretaciones son una porquería. Pero, si me lo preguntas por la noche, cuando estoy absorto en la oscuridad de mi habitación, tal vez te cuente algo más. Algo sobre que Patricio escuchó a su madre desaparecida pedirle ayuda para cuidar a todos sus nuevos hermanos. Mendigando desde las fauces de aquel hombre borroso. No pude evitar pensar en todas esas hermanas y hermanos, y si las otras madres desaparecidas también tuvieron niños y niñas propias. También pienso en las pequeñas osamentas. Entonces busco despejar mi mente observando por la ventana, solo para encontrar que las ramas de los árboles en el exterior carecen de hojas. Regreso a aquella época de 1966, cuando cruzaba el campo de golf después de la pijamada en casa de Christian. Cuando estaba a punto de atravesar aquella hermosa zona boscosa, recuerdo que al acercarme los árboles temblaron y sus hojas cayeron en grupos, al igual que las aves en el cielo. Y algo borroso se situó en el centro de todo. Recuerdo que me detuve en seco, me di vuelta y corrí por el otro camino a casa con la cabeza palpitándome y la respiración entrecortada. Y finalmente, recuerdo cerrar la puerta de mi casa y encontrar a papá empezando su día. También recuerdo que le pregunté por qué mamá no se levantó con él.